Hermano, me gusta allí porque, bueno, vamos al capítulo 18 primero. Dice, versículo 3. E hicieron pacto Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo, y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y sus ropas, su espada, su arco, su talabarte. Mire, si vamos bien a la raíz, el que tenía que tomar el lugar del reinado era Jonathan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era el hijo del rey. Y Jonathan estaba siendo preparado para tomar un día el reinado que su padre le iba a dejar. Es más, a Jonathan lo enseñaban a pelear desde pequeño. Jonathan tenía espada de rey, tenía juguetes de rey, tenía Xbox de rey. Hermano, tenía todo de rey. Le estaban metiendo en su cabeza mentalidad de rey a Jonathan. Jonathan sabía que iba a ocupar el lugar, pero cuando conoció a David hizo algo impresionante. Y lo que hizo fue, le entregó su manto. Su manto, déjeme decir una cosa, está hablando de la autoridad que tenía Jonathan, la cedió a David. Un ministro, le voy a decir una cosa, podrá tener el llamado, pero si no tiene el ungimiento y la autorización de una autoridad, déjeme decir una cosa, no está respaldado. Tendrá el llamado, pero necesita ser activado en ungimiento, en llamamiento y autorización. Y a David en ese momento le dieron el manto de Jonathan, es decir, le cedió, le autorizó ese lugar que era para él, y aparte le dio su espada. No cualquiera podía tener una espada como la de Jonathan, y él se la cedió a su amigo David. Le estaba dando toda la autoridad, le estaba dando esa autoridad que necesitaba para poder ejercer un día el reinado. Él estaba cediendo, ¿por qué? Porque él sabía que David iba a ser el hombre que iba a bendecir a Israel. Hermanos, se amaron tanto que una vez su padre empezó a tener celo. Empezó a tener tanto celo que en el capítulo 19 de 1 de Samuel, verso 1 dice: habló Saúl a Jonathan su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonathan, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Wow. Y escóndete. Me impresiona eso. Ahora, lealtad. Vamos a hablar un poquito más de la lealtad. Pudiéramos decir, Jonathan no fue leal, porque si su padre era el rey, ¿por qué protegió tanto a David? Porque una persona leal es leal en todas partes. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahorita le voy a comprobar cómo David sí fue leal tanto con su padre, pero también con su amigo. David, hermano, estaba con una persona a su lado que era leal. Sabes que cuando tú eres una persona que estás con alguien que es leal, tú vas a ser una persona que vas a poder ser dirigida y bendecida. Pero también la gente que está contigo tiene que ser bendecida, porque tú y yo somos gente leal. Una gente leal en cualquier lugar cabe. Una gente leal siempre se le van a abrir puertas. Una persona leal siempre va a tener la bendición y esa dirección de Dios. Y recuerde algo: lo que sembramos cosechamos. Amén. Si tú siembras lealtad, ¿qué vas a cosechar? ¿Verdad? Si tú y yo sembramos deslealtad, ¿qué vamos a cosechar? Ahora, aquí Jonathan le avisa a su amigo y le dice: por favor, Jonathan, David, mi padre te quiere matar, vete. Le empieza a decir vete, y dice: pero ¿por qué, David? ¿Por qué, Jonathan? Si yo amo a tu padre, tú has visto que yo peleo por el ejército, yo peleo por Israel, yo peleo en nombre del rey Saúl. ¿Por qué me odia? Si yo lo amo como un padre. David amaba a Saúl como un padre, hermano. Pero Saúl se empezó a llenar de esa deslealtad. ¿Sabe que la deslealtad la podemos vivir en casa? Mire, si usted habla mal de su esposo y de sus hijos, usted es desleal. Porque está hablando mal
de su sangre. Ah, bueno, sí, pero mi esposo no es de mi sangre. Entonces puedo hablar. Le voy a comprobar como si es de su sangre. Porque cuando usted se unió a él en una vida sexual, se unieron sangre. Entonces se hizo un pacto. Si yo hablo mal de mi esposa, yo soy desleal en casa. Si yo hablo mal de mi esposo, yo soy desleal. Y cuando me enojo y me voy con la secretaria, le digo, ay, es que mira, mi esposa es bien mala. Ay, ya no la aguanto. Quisiera dejarla, pero es que no puedo por mis hijos. Porque no te conoce. ¿Sabe qué? La manera que tú hables de tu casa es como tú eres. Porque yo creo que las cosas de casa se quedan en casa. Yo creo que como pareja todos nos enojamos un día. ¿A poco no? Pero pasa. No tienes que andar hablando mal y dejando en vergüenza a tu esposa, a tu esposo. Jamás puedes dejarlos en mal, porque eso es deslealtad en casa. Y David, hermano, estaba viviendo la deslealtad de un padre que era Saúl para él. Él estaba viviendo la deslealtad porque él lo había amado como un padre. Él había dicho que lo veía como un hijo. Sin embargo, Saúl empezó a hablar mal de él y se empezó a llenar de odio contra él. Pero Jonathan se había entendido lo que era la lealtad. Y como Jonathan había entendido lo que era la lealtad, lo cubrió, le dio su manto, su espada, su talabarte, su cinto. Estaba hablando de autoridad, le estaba cediendo la autoridad que le tocaba a Jonathan. ¿Y sabe qué? Ellos estaban ahí y un día pasó, hermano, un día pasó en Primera de Samuel, capítulo 20. Versículo 27. Al día siguiente, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío y Saúl dijo a Jonathan su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonathan respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir. Y ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Versículo 30, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonathan y le dijo, hijo de la perversa y rebelde. Otra versión, hermano, dice, hijo de la prostituta y rebelde. La lealtad te hace hablar de más y te hace maldecir. La deslealtad te empieza a hacer que hables cosas que no tienes que decir, cosas que después te arrepientes. La deslealtad te empieza a maldecir, hace que tú empieces a maldecir a toda la gente. Y hermano, y no te importa que sea tu esposo, no te importa que sea tu esposa, no te importa que sean tus hijos, no te importa que sean tus jefes, no te importa que sea tu pastor, no te importa que sea tu familia. Lo único que te importa en la deslealtad es que como ya te ha llenado de ira, porque la deslealtad te llena de ira, y lo único que te hace es que traiga veneno y te hace tratar de que te empieces a vengar. Y mire, Jonathan no tenía nada que ver, sin embargo, su padre le habla de esta manera perversa. Dice hijo de la perversa, pero luego otra versión dice hijo de la prostituta y rebelde. Por su deslealtad de Jonathan le habló mal hasta a su mamá. ¿Y qué culpa tenía su mamá? ¿Qué culpa tenía Jonathan? Siguiente versículo dice, le dijo hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarías firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. La deslealtad siempre busca lo suyo. Mire, ¿cómo podemos saber si yo soy leal o no soy leal? Cuando realmente no me importan los demás y solamente me importa lo mío. Mientras que yo esté bien, lo demás que ruede. Mientras que la iglesia esté bien yo y mi familia, lo demás que ruede. Y los demás si están bien o no, no me importa.
¿Sabe que la lealtad se prueba de muchos aspectos? Cuando yo empiezo solamente a seleccionar, digo, a este sí, a este no, a este sí, a este no. Eso es deslealtad, porque no estamos entendiendo que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Y mi prójimo son todos, por lo tanto no puedo hacer acepción de personas. Cuando yo hago acepción de personas, yo estoy dejando que ese espíritu de deslealtad venga sobre mí, porque entonces no estoy practicando algo que se llama amor. Y cuando el amor no está funcionando en mí, algo peligroso puede pasar. Y empiezo a echar culpas, y empiezo a ver el error de todos, y empiezo a maldecir a todos. Es que por él, es que esto, es que siempre pasa, por eso voy a hacer esto. Y empezamos a dejar que la lengua se suelte. Y cuando la lengua se empieza a soltar, déjame decir una cosa. La Biblia dice en Santiago que este miembro tan pequeño puede encender grandes bosques. Por no saber cuidar la lengua, la deslealtad te puede llevar, le voy a decir una cosa, a la locura. Ahora, sigue diciendo, le empieza a decir de cosas, versículo 32 dice, y Jonathan respondió a su padre, a Saúl, y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonathan que su padre estaba resuelto para matar a David. Fíjese, la deslealtad de Saúl lo llevó a matar, o casi matar más bien, a su hijo Jonathan. La deslealtad no te hace pensar, te desquitas con quien sea, con quien pase. Y le voy a decir una cosa, tenemos que tener mucho cuidado. Porque al final de cuentas, un día vamos a dar cuentas al Padre. Amén. La deslealtad se vive en todos lados. A veces nos quejamos de nuestros jefes en las oficinas. Es que mi jefe, es que es bien quién sabe qué. Y le voy a decir una cosa, podrá tener usted razón, pero a Dios gracias, ese jefe lo puso Dios para que usted fuera bendecido y usted tenga una economía para sustentar su familia. Por lo tanto, lo que necesita su jefe, sea lo que sea, usted lo tiene que bendecir. Es que si usted conociera a mi jefe, gracias a Dios no lo conozco, pero a usted le tocó que ese jefe sea el suyo.